Hola gente, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de autores. Mi nombre es Paula Bianchi, para los que no me conocen, soy directora de Gestión de Conocimiento de Educación Ejecutiva, dentro de los cuales se enmarca este espacio de encuentro que estamos compartiendo hoy con ustedes. Estamos contentos nuevamente de estar en esta sede que para nosotros todavía es nueva. Inauguramos en mayo de este año y como siempre decimos, es un nuevo punto de encuentro con la comunidad, pero también con la comunidad ampliada. Así que bueno, estamos muy contentos de que hoy se pudieran acercar y quienes no conocieran la sede, si hoy está la oportunidad para hacerlo. Así que estamos muy contentos por eso, estamos muy contentos porque estamos en un evento híbrido. Esto quiere decir que hemos podido traspasar un poco el fin y estar junto a ustedes cara a cara personalmente, pero también incluir esta virtualidad que nos trajo la pandemia y que gente que quizás por diferentes motivos que se encuentra lejos nos acompañen hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están en el espacio virtual. Esa tercera alegría es compartir de nuevo un espacio de ciclo de encuentro. Esto se prende y apaga. Sí. Nos está respondiendo al pedido de Pablo. Exacto. Está perfecto. Alguien dijo quiero más luz y ahí llegó. Les decía que una tercera alegría es reiterar o reeditar un ciclo de autores nuevo. Para nosotros es un momento especial, es un momento donde nosotros compartimos con la comunidad San Andrés la producción de conocimiento de nuestros profesores y profesoras, junto con el resto de la comunidad, de especialistas invitados. Es un momento de distensión donde podemos escuchar a los autores de muchas de esas producciones y tener un espacio de conversación con ellos. ¿Está bien? Así que, muchas gracias por el espíritu de hoy. Tenemos la particularidad de que esta vez presentamos 2 libros, 3 autores. Es la primera vez, en general, damos uno, básicamente porque pensamos que cada libro de estos tiene una especificidad, pero la verdad es que se puede dar una conversación cruzada, por eso el título del encuentro de hoy, que puede ser enriquecedora. Vamos a ver qué sale. Hoy no va a haber un moderadora, yo estoy haciendo simplemente de anfitriona en este momento, con lo cual va a haber un diálogo primero, media hora en donde ellos van a dialogar y se van a preguntar cosas sobre sus respectivas producciones. Ustedes los van escuchando, quienes leyeron el libro, a lo mejor los libros tienen preguntas luego para hacer, porque luego de eso vamos a compartir espacio de preguntas, tanto para la gente que está acá acompañándonos en Callao, como quienes se encuentran allá en el Zoom. Para los del Zoom les pedimos que se muteen para que ustedes también se puedan escuchar mejor. Les pedimos que las preguntas las vayan colocando en el chat. Está Sol Mollón y gente también en el equipo nuestro también virtual que está ayudando a coordinar esta actividad. Así que van a estar retomando esas preguntas para que en el momento oportuno las puedan compartir acá con nosotros. Creo que no digo nada más. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de los autores. Lo leo porque les aseguro que soy más de 40, en realidad más de 50, y la memoria no me resulta ya tan fácil a nadie. Entonces, pero no quería dejar de mencionarlos, para todos ustedes son muy conocidos, pero hago una muy brevísima síntesis de cada uno de ellos. Está Alejandro Melamed, acá. El futuro del trabajo ya llegó, es el autor de este libro. Alejandro es contador público y doctor en Ciencias Económicas de la UBA, un senior de LLC Fred Kaufman, fue VP de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur de Coca-Cola, gerente de Recursos Humanos y Gestión del Cambio en Molinos, Río de la Plata, y consultor senior en Arthur Andersen. Además de profesor de grado, etcétera, conferencista. Está Eugenia Michelsen en la representación aquí. Eugenia es profesora asociada y directora del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad y codirectora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, máster en Science en Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science y PhD del Departamento de Comunicación de Northwestern University. ¿Dije todo bien? Pablo Bukowski, los 2 autores del entorno digital, es un libro que compartimos hoy. Es profesor del Departamento de Estudios Comunicacionales de la Northwestern University, PhD y magíster en Cornell University,
en el Departamento de Estudios en Ciencia y Tecnología, doctor en Psicología de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires y licenciado en Psicología de nuestra Universidad de Buenos Aires. Bueno, gente, empiecen estas conversaciones cruzadas y allá vamos. Les vamos a dejar eso unas media hora. Si vemos que se extienden mucho, como queremos participación del público, yo me voy a poner en el fondo y les voy a hacer un circulito así. Empecemos a cerrar para dar oportunidad al público que quiere seguramente preguntar. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Una sola duda, ¿la gente del Zoom escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo tenía una propuesta para empezar un concepto que me parece interesante. Es un concepto de la cultura japonesa que se llama Ichigo Ichie. Este concepto dice, una vez, una oportunidad. Lo que ocurre en este momento nunca más se va a volver a repetir. Posiblemente nos encontremos, posiblemente todos nosotros también en otra oportunidad, pero en este contexto, un día 30 de agosto, en este lugar, con estas presentaciones y cada uno como vino, nunca más se vuelve a repetir. Con lo cual, la propuesta, la invitación es a que aprovechemos cada momento y disfrutemos de esta experiencia porque es única. Vamos a empezar entonces nuestro diálogo y acá vamos a tener como dos partes que vamos a contribuir a esto. Vamos a ir haciendo preguntas entre nosotros, vamos a ir respondiendo, conversando. La primera pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿cuál es la historia del libro? ¿Qué nos pueden contar de la historia del libro? Bueno, voy a empezar yo, pero la historia del libro en realidad empieza con Pablo en un taxi. Pero yo la sé, así que la voy a contar yo. Pablo está en un taxi y me dice, ¿estás en Escocia? Edimburgo. En Edimburgo. En Escocia, yo estaba en Buenos Aires, año 2016, 17. 18. Me dice, tengo una idea. Estábamos hace bastante, los dos somos profesores de comunicación y estábamos viendo cómo era la cobertura en medios de temas de tecnología, de redes sociales, y vemos que era una cobertura muy distópica, ¿no? Muy basada en lo que está mal, las noticias falsas, las adicciones. Y nosotros conocíamos un montón de gente que estudia estos temas desde una perspectiva basada en la evidencia, en la empiria, etc. Escribamos una serie de columnas sobre vida cotidiana y tecnología. ¿Pero dónde? Bueno, me dice, yo me ocupo, y llama a Daniel Haddad, el director de Infobae, y le dice, ¿te interesa? Sí, dice Daniel Haddad al toque. Y entonces empezamos a turnarnos, o sea, elegíamos los temas entre los dos, pero yo lideraba una, después la siguiente lideraba otra. Escribimos sobre educación y tecnología, escribimos sobre trabajo y tecnología, escribimos sobre citas y tecnología, sobre viajes al espacio y tecnología, y fuimos publicando una columna por mes, en los meses de verano menos, en los meses de invierno una columna por mes, en Infobae sobre temas de tecnología y vida cotidiana. Pues estábamos promediando las columnas, que son 19, se nos ocurrió que había, además de que eran de tecnología y vida cotidiana, había como un hilo conductor. El hilo conductor era que en lugar de usar tecnologías de manera discreta, una tecnología, el teléfono, el celular, internet, una red social, vivimos en un entorno digital. Y partiendo de este hilo conductor, que nosotros veíamos que estaba en todas las columnas, pensamos en convertir esta idea en un libro. Sí. Okay. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Yo no soy de la casa, así que quiero agradecer mucho la invitación de estar acá y además de volver al barrio. Llegué hace un par de días de Chicago, hice la secundaria a la vuelta, así que es un placer estar en lo que era el Cine América, donde vi grandes películas. La historia sigue en que cuando, digamos, tuvimos esta idea común, que era como la columna vertebral atrás de las columnas, llamamos a nuestra editora en MIT Press. Nosotros habíamos escrito un libro antes, yo escribí otros más, en MIT Press ahí en Cambridge, y le sugerimos que tener una reunión para ver si a ellos les interesaba publicar un libro basado en una versión editada y expandida de estas columnas con este hilo conductor. Nos juntamos en Washington, justo teníamos una conferencia. Ellos dijeron que en principio les interesaba, nos pidieron que presentáramos un proposal. El proposal fue a proceso de revisión de pares. Al cabo de 6 meses nos hicieron una oferta de contrato y luego lo que hicimos fue, mientras en paralelo publicábamos las últimas columnas, al mismo tiempo
editábamos, traducíamos, editábamos, expandíamos e hilábamos las columnas en un texto que fuera superador respecto de lo que había sido cada una de estas columnas, que eran de 1000 palabras, una cosa así, para captar la atención del público en Internet, que como saben es muy escasa. El libro, todo ese texto después fue a otra ronda de revisión de pares y salió publicado luego unas modificaciones por MIT Press en junio del año pasado. Sí. Siglo XXI se interesó mucho por el texto y decidieron sacarlo, y lo sacaron en junio de este año. Junio de este año. En junio de este año. Sí, fue en agosto del año pasado, junio de este año. Y acá está la imagen de la tapa del libro. Esa es un poco la historia en 2 minutos. Bueno, Contanos vos entonces la historia del Sí. futuro del trabajo ya llegó. bueno, yo diría que no estuve en Chicago, no estuve en estudios más terrenal, después ir de Belgrano a 11, de 11 a Barracas. Pero tenemos un punto en común, van a ver que no todo es tan lejano. A ver, en el 2017 había publicado El futuro del trabajo. Alguno tiene, me parece... Mutéense. Ahí está. Luego, ver. En el 2017 yo había publicado El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, y la verdad es que venía percibiendo que había cambios acelerados. No tenía precisiones, pero venía percibiéndolo. Empecé a escribir también columnas en Infobae, varias, y la verdad que esto fue un sábado a la mañana, saliendo del gimnasio, dije, en noviembre del año pasado, dije, acá está el insight, acá está la revelación. Hay un montón de material y hay un montón de ideas que hay que rescatar. Pero tal vez lo que dije es, en lugar de la modalidad tradicional, vamos a poner contenido y aterricémoslo con casos concretos de empresas que estén mostrando el futuro en el presente. Y la verdad es que fue un libro que se escribió con una velocidad alta. Esto fue escrito diciembre, enero y febrero, hasta principios de marzo. Después empezó todo el proceso de edición. Y la verdad es que, y uno de los temas que íbamos a hablar, ¿no? Si uno hoy volviera a cerrar el libro, posiblemente agregaríamos un montón de temas que fueron surgiendo de marzo hasta ahora, ¿no? Pero la verdad que es una historia donde hubo mucho foco y tratar de traer a la mesa temas que nos impactan a todos, en los cuales todos estamos involucrados. Y la historia de este libro también es que quisimos hacer algunas innovaciones a los libros tradicionales, y además de poner casos, lo que hicimos también es cada uno de los capítulos termina con una facilitación gráfica. Flor ha hecho un trabajo, Flor Román hizo un trabajo espectacular, y el libro entonces empieza cada capítulo con preguntas para tratar de que el lector se vaya metiendo, y termina con una facilitación gráfica sintetizando todo lo que sucedió en ese capítulo. Así que esta es una historia, es un libro no corto, digamos, un libro de unas 400 páginas, donde hay mucha investigación puesta al servicio de, digamos, que todos podamos entender dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo del futuro que ya es presente. Bueno, ahora yo quisiera hacerles otra pregunta a ustedes. Y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje central? Si ustedes pudieran hacer una síntesis y nos podrían comentar de qué se trata. Bueno, el mensaje central del libro, que está en el título, piensen que el ser humano vive desde que evolucionó como ser humano en un entorno natural, ¿no? La lluvia, el sol, si hacía frío, si hacía calor, eso determinaba su vida, ¿no? Determinaba qué comida podía encontrar, determinaba si podía hacer fuego, etc. Hace 5.000 años, 6.000 años, los seres humanos sumaron ese entorno natural en el que llevaban toda su vida, el entorno urbano, ¿no? Se empezaron a asentar, empezaron a cultivar, empezaron a tener para almacenar granos, empezó a haber comercio y empezó a haber ciudades. Nosotros estamos muy acostumbrados a las ciudades, de hecho acá estamos en Callao y Santa Fe, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad no es natural, la ciudad es un invento humano, nosotros lo tomamos como algo dado, pero la ciudad es un invento humano y muchas de las decisiones de diseño de la ciudad afectan nuestra vida cotidianamente. Entonces también vivimos en un entorno. Lo que proponemos en el libro es que así como vivimos en un entorno natural, sigue siendo importante el entorno natural. Piensen que una de las primeras cosas que hacemos cuando nos despertamos es chequear el clima. Chequear el clima y el tránsito, que es del entorno urbano. O sea que el entorno, no es que el entorno urbano supera al entorno natural, se une, se superpone al entorno natural. Este entorno natural y este entorno urbano en el que vivimos
se suma el entorno digital. Porque ¿dónde chequeamos el clima del tránsito? Que es lo primero que vemos cuando nos despertamos, la mayor parte de nosotros, el celular. Entonces, a este entorno natural, este entorno urbano, se suma el entorno digital, donde cada vez más, y este es un ejemplo genial, porque toda esa gente está ahí en Zoom, vivimos, veo gente que está con el celular, por ejemplo, o sea, que suman al entorno urbano de la clase o con la computadora el entorno digital, vivimos en un entorno digital. Y esto nunca se vio tan claro como durante la pandemia, durante la cuarentena, el lockdown, la pandemia, donde todos los que pudimos, no fue todo el mundo, porque médicas, enfermeros siguieron trabajando en location, camioneros, etcétera, pero todos los que pudimos, profesores, ejecutivos, estudiantes, pasamos nuestras actividades, tanto laborales como recreativas, a este entorno digital. Piensen en la cantidad de cumpleaños que fueron, piensen si hicieron Zumba por Zoom, piensen en clases de cocina, piensen cuántos aprendieron a hacer pan de masa madre siguiéndolo por Meet. Todo esto es una muestra. Nosotros no empezamos el libro con esta idea, pero cuando estábamos charlando sobre el libro en marzo de 2020, febrero, marzo de 2020, dijimos, esta es una muestra de la importancia del entorno digital en nuestra vida cotidiana. Tanto es así que ahora volvimos a circular por las calles, no diría igual que antes porque ya no somos los mismos, pero muy parecido a como lo hacíamos antes, pero seguimos muy pendientes del entorno digital y un montón de cosas que Alejandro cuenta en su libro sobre cómo cambió el trabajo, cambiaron no solo el trabajo, sino nuestra vida cotidiana, nuestra manera de estudiar, nuestra manera de aprender, nuestra manera de comunicarnos con otros, nuestra manera de hacer entrevistas, de hacer terapia en muchos casos, cuántos siguen haciendo terapia a distancia, cosa que antes era considerado totalmente imposible o muy difícil, etc. Entonces, de lo que se trata el libro es como al entorno natural y al entorno urbano en el que ya habíamos, le sumamos este entorno digital que tomamos como si fuera algo dado, así como tomamos la ciudad como si fuera algo dado, pero que en realidad nosotros construimos y reconstruimos con cada paso que damos. Buenísimo. Bueno, muchas conexiones, muchas conexiones. Contanos un poco de la idea central del futuro del trabajo ya llegó. Bueno, tiene el punto de conexión en que el momento en el cual se empieza a pensar este libro tiene muchas comparaciones y muchos puntos en común. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo escribí en el 2017 El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, era un libro que presentaba tendencias para los próximos 10 a 15 años. Desde ese momento hasta este momento pasaron nada más que 250 semanas. Pasaron nada más 5 años. Y sin embargo, todo cambió y todo se aceleró. Vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron, ¿no? Por un lado, en esta aceleración también sucedió un fenómeno que todos perdimos mucho. Perdimos, obviamente, a gente muy querida, muchos de nosotros. Perdimos celebraciones, perdimos vacaciones, perdimos viajes, perdimos trabajo, perdimos proyectos, pero también ganamos. El libro trata de trabajar sobre esto, todo lo que ganamos, todas las cosas que fueron una oportunidad para cada uno de nosotros durante la pandemia. Algunos de los cambios quiero mostrarles. En el 2017 yo presentaba a uno de los pensadores más importantes, que es Yuval Harari. Yuval Harari dice algo que era en ese momento fantástico, que decía: 3 grandes dificultades que tuvimos en el mundo: las guerras, el hambre y las pestes. Y esto cada vez más se está empezando a resolver, decía él. Ahora fíjense, él decía en su momento, mueren más personas por comer demasiado que por comer poco. Mueren más personas por vejez que por enfermedades infecciosas. Y más por suicidios que por la suma de soldados, terroristas y criminales. ¿Qué pasó en este periodo? Primero, tenemos más gente con hambre en el 2017. Hoy hay 828 millones de personas que no tienen para comer. Segundo, los muertos del COVID fueron 6,5 millones en todo el mundo. Tercero, la guerra que estamos teniendo ahora, la invasión rusa, ya generó 10.000 soldados ucranianos fallecidos, 32.000 rusos y aproximadamente 5.600 civiles. Con lo cual, evidentemente, esas predicciones se nos cayeron y el mundo dio vuelta a todo esto. Ahora, ¿de qué trabaja el libro? ¿Sobre qué se focaliza? Nosotros siempre hablábamos de las distintas revoluciones. La revolución industrial, la 1.0,
después la del automóvil y la electrificación, la 2.0, la computación y la automatización, la 3.0, y hablábamos de la revolución digital, y eso era el foco en el 2017. Sin embargo, esto que era la revolución digital, hoy en día es la normalidad digital. Ya no nos sorprende que algo tenga una aplicación móvil, ya no nos sorprende que algo esté digitalizado. Entonces hoy ya estamos hablando en la revolución X.0, porque esto cambia todo el mundo, todo el tiempo. Otros temas que sucedieron, y me parece importante señalarlos, la palabra metaverso no existía prácticamente hace 5 años, nadie hablaba. De hecho, hace un año prácticamente nadie hablaba. El tema del home office, y es uno de los temas que ustedes trabajan también, ¿no? En Latinoamérica, no más del 3% de la población que podía trabajar en home office alguna vez a la semana lo hacía. Es decir, prácticamente nadie. Hoy en día la pregunta es, ¿quién no trabaja en home office? ¿Qué actividad no te permite trabajar home office? Y de hecho aparece esta modalidad híbrido que antes hubiera sido impensada. Telemedicina, otro de los campos para entender cómo impactó. Antes de la pandemia era nulo. De hecho, hay un estudio de la Asociación Argentina de Telemedicina. El 6% de las personas aceptaba telemedicina o teleconsultas antes de la pandemia. Hoy el 94%. Hablaron del Zoom. Fíjense, les voy a dar algunas cifras del Zoom que a mí me impactaron. Zoom facturaba en 2017 $33 millones. ¿Saben cuánto facturó en el año 2021 Zoom? $4.000 millones. De 33 a $4.000 millones. 350 millones de personas participan en reuniones de Zoom por día. Y además aparecen nuevos verbos como estar muteado y todo lo que parece, ¿no? Y fíjense, el tema de dar clases por Zoom hubiera sido algo impensado totalmente desde jardín de infantes hasta las universidades. Todo el mundo estuvo tomando clases por Zoom. TikTok no existía en el 2017. ¿Saben cuántas personas hoy participan de TikTok como usuarios? 1.400 millones de personas. Está hoy siendo la red social más importante en temas de negocios. Vamos a hablar de todas las categorías y algo muy cotidiano para nosotros. ¿A cuánto piensan que estaba el dólar en esta fecha del 2017? El dólar estaba a 17,66 el oficial y a 18,26 el blue. Hoy en día 145,91. Digamos que algo se modificó. Entonces, para sintetizar la idea del libro, en su momento yo había estudiado de un profesor del MIT que decía que la próxima revolución iba a ser la forma como colaboramos. Y algo que me di cuenta que sucedió y se aceleró durante la pandemia es que todos nosotros aprendimos a colaborar, a coexistir y a convivir de una manera totalmente diferente. Lo que hace el libro es abordar los distintos planos en los cuales se produjeron las modificaciones en el mundo laboral, los trabajos, los trabajadores, los espacios de trabajo, los liderazgos, las estructuras y las dinámicas laborales, y cerrar con un mensaje que para mí es clave. El clave tiene que ver con la humanización del trabajo. Hoy en día hay una discusión muy grande si la tecnología viene por nuestros trabajos, y justamente lo que trata de hacer el libro es demostrar también que durante estos 2 años la mayoría de nosotros tuvimos tiempo para conectarnos con nuestros propósitos, tratar de darnos cuenta si trabajamos en lugares cuyo propósito conecta o no conecta con nuestro propósito. Muchas personas se han dado cuenta que no quieren trabajar en lugares que solamente se propongan ganar dinero. Y creo que esa es una excelente noticia. Así que de esto trata el libro. Obviamente, para más detalles, tienen ahí a disposición cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ir a ver otra pregunta, ¿no? Digamos, para tratar de... Si ustedes tuvieran que pensar, alguien a quien tendrían que agradecerle por este libro. Si ustedes tuvieran que pensar, ¿quién merece un reconocimiento de este libro? Bueno, la primera persona que se nos ocurre es Daniel, que tardó 4 minutos en responder el email, si le interesaba esto. Yo aprecio mucho, le tengo mucho cariño en lo personal, que nos abrió el espacio para experimentar. A los 60 investigadores que entrevistamos a lo largo de 2 años y pico,
cuyos trabajos nosotros abrevamos para hacer el libro, a nuestra editora en MIT Press, Gita Tala, a nuestros editores del siglo XXI, en especial Ana Gandiano, y a nuestras familias. Nuestras familias, los colegas que entrevistamos no solo nos contestaron en su momento, sino que les mandamos a todos las versiones nuevas de las columnas. Muchos tuvieron comentarios para hacer, cosas para actualizar, algunos los hemos entrevistado hace 2 años. La verdad que se dieron desinteresadamente. Y también a nuestras universidades. Este es un proyecto poco ortodoxo para profesores investigadores como nosotros, no está basado en una única investigación, es un libro monográfico en ese sentido, y nos dieron el espacio también para experimentar. Así que también a nuestros colegas en general que hablaron en el libro, etcétera. Hay colegas que... Un montón. Sí, 60 personas entrevistamos, de muchos continentes, varones y mujeres, de muchas especialidades, y a nuestros colegas en las universidades que muchas veces nos ayudaron con cosas mientras estamos. Buenísimo. Saben que a mí me gusta hablar más que de agradecimiento, de gratitudes. Porque la gratitud es cuando uno, además de agradecer, se compromete a hacer algo por el otro, ¿no? Entonces voy a empezar también, ustedes hablaban de la familia, yo creo que las familias son los primeros que tenemos que agradecer siempre. A mis padres, que lamentablemente no lo pueden ver, pero me legaron los valores y creo que gracias a ellos gran parte de lo que soy se los debo. A mi señora, a mis hijos, digamos, que son un ejemplo de lo que es la hibridez en este momento, ¿no? Mi hijo y su novia y Mai, que están en España, Nati, Uri y obviamente también ahora Franquito, que acaba de nacer y están ahí también por primera vez, Franquito asistiendo a la presentación de un libro. Quisiera también agradecerle a Baruch Plavnik, que fue alguien que me inspiró muchísimo y me enseñó mucho y fue un ejemplo hasta el último momento y mucho de este libro tiene que ver con él. También a Delfina Torres Cabreros, que me ayudó con la primera edición, y a Elri de Lenner, que también me apoya permanentemente. Flor Román, que hizo un trabajo espectacular en la facilitación gráfica. Eddie Rosenberg, que también está por ahí con la investigación, con temas de frases y cuentos. También yo creo que no es menor, es la 8ª vez que Planeta apuesta por mí. Digamos que se la juegan bastante. Entonces, mi agradecimiento es eterno a Nacho, a Gastón, a Ana, a Patricia, a Lidia, a Mario Blanco, a Gustavo Macri. La verdad que evidentemente ya es una proeza lo que están haciendo. Creo que UDESA nos dio una oportunidad enorme de presentarlo acá. Es un ámbito espectacular, así que Ariel y todo el equipo, muchísimas gracias. Y también, tal como ustedes agradecieron a los entrevistados, las empresas realmente a mí me ayudaron un montón. Son 10 compañías realmente espectaculares, algunos de ellos están acá, los veo y me alegra mucho. Y la verdad que es buenísimo tener empresas del futuro que ya hoy estén operando de esa manera. Buenísimo. Bien, una última pregunta. A ver, vamos a intercambiar roles. Una pregunta les quiero hacer yo sobre su libro y después ustedes van a hacer una sobre mi libro. Hay un concepto que a mí me encantó, que es el concepto de la paradoja de la última milla. Es muy lindo porque nunca lo había visto, honestamente, solamente había escuchado el tema de logística de última milla, pero me parece que acá ustedes tienen una precisión que me encantó, así que les paso la palabra a ver si me lo quieren explicar, si se lo acuerdan. Sí, es un concepto que no es nuestro, es un concepto de Mary Gray, que es una amiga investigadora en Microsoft Research en Cambridge, Massachusetts, que hizo junto con un colega también de Microsoft, un ingeniero, una investigación acerca de la dimensión humana de la automatización. Y lo que ellos encuentran es que la automatización total es imposible, que caso tras caso, empresa tras empresa, tecnología de automatización, la tecnología de automatización, siempre hay una última milla, un último fragmento del proceso que requiere de la intervención de los seres humanos, que es imposible de ser automatizado. Y que en ese sentido eso genera una paradoja donde uno intenta, cuanto más automatizas, más se pone de relieve el rol del ser humano en el mundo del trabajo, que es coincidente con lo que vos planteabas acerca de tu libro. Así que, digamos, el crédito tiene que ir a Mary y a su colega, no nosotros simplemente los entrevistamos. Está bueno que lo hayan traído, porque no es habitual que se hable de este tema y me parece muy interesante y es una noticia con una expectativa muy positiva también, ¿no? Porque cada vez hay más última milla. Sí, bueno, Mary es también crítica de la idea de que esta última milla, por ejemplo, muchas veces hay gente que está mal
paga, que está en países de desarrollo. Entonces, también lo que ella reclama, el libro se llama Ghost Work, trabajo fantasma, bueno, un reconocimiento de este trabajo que hacemos como que no sucediera. De tu libro, yo tengo muchos estudiantes, no solo de grado, que son más grandes, pero estudiantes muy jóvenes, 18, 19, 20 años, que obviamente se van a insertar laboralmente en este trabajo del futuro y este futuro del trabajo. ¿Qué recomendación le harías a estas y estos jóvenes que van a empezar a trabajar ahora, en este futuro que ya llegó? Sí. A ver, la primera recomendación que yo les haría es que no dejen de estudiar permanentemente. No es una vez, no es que vas a estudiar ahora y te olvidaste, sino que a partir de ahora empezás a estudiar y toda la vida vas a seguir estudiando porque van a ir surgiendo nuevas cosas. Lo segundo que les diría es que no se pongan demasiado nerviosos por cuál va a ser el trabajo, porque seguramente lo que van a trabajar ellos en el futuro ni siquiera fue inventado. Entonces, tal vez la clave está en aprender algo que es fundamental, es aprender a aprender, porque todos vamos a tener que aprender mucho durante la vida, pero no necesariamente sabemos cómo es aprender a aprender. Es el primer punto. Y el segundo punto es que si van a estudiar algo, estudien algo que los apasione. Muchas personas estudian cosas por piloto automático o por herencia. Y la verdad es que cuando uno estudia algo en piloto automático o por herencia, los niveles de gente que abandona en primer año son altísimos porque no es lo que le gusta. Entonces, estudiar algo que te apasiona, conectarte con eso y tratar de tener, sí, algo que hoy se está diciendo y a mí me parece muy interesante, algo de ciencia y algo de arte. Ya no hay nada demasiado exclusivamente científico o exclusivamente artístico. Todo lo artístico tiene ciencia, todo lo científico tiene arte, y nuestro cerebro, cuando va por los dos lados, genera mejores soluciones. Bien. Bueno, estamos just in time. ¿Les parece si vamos a las preguntas? Sí. Bien. Vamos a ver. Viva vos, sí. A viva voz. Al Sol levantó la mano. Dale, vamos. Yo, hay una en el chat. Pregunta para los autores. ¿Qué carreras de las llamadas tradicionales, medicina, arquitectura, abogacía, fueron donde más consideran que impactó la aceleración del entorno digital? ¿Y cuáles entienden que mejor y más rápido se adaptaron y cuáles están más rezagadas? Pregunta, ¿no? Tenemos media hora para contestar. O sea, voy a contar algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que es la docencia, ¿no? Si a nosotros nos hubieran dicho a fines de 2019, el año que viene esta clase que estás dando acá la vas a dar desde tu casa, en tu computadora, con 40 estudiantes del otro lado, y están locos. Eso no va a pasar nunca, porque a mí me gustan las clases presenciales. Y como docentes de todos los niveles, del jardín de infantes hasta la universidad, rápidamente, muchos sin ninguna experiencia, muchos nunca habían hecho una videollamada, para que se den una idea, nos acostumbramos, nos bajamos el Zoom, el Meet, empezamos a dar clase, a pensar actividades que no fueran iguales a las de la clase, pero que permitieran que todo el mundo participara. Maestras de grado, maestras y maestras de grado, profesores y profesoras de secundario con obviamente distintos niveles de conectividad. Hay profesores y profesoras, maestras de grado que lo podían hacer solo por WhatsApp, o sea, porque no tenían un celular, familias que solo tenían un celular. Eso fue muy veloz, ¿no? Así que me parece que en este caso, no es por hacer autocelebración, yo justo dentro de la tarea docente tengo una tarea relativamente fácil, lidio con adultos, no lidio con chicos, etc. Me parece que los docentes en general, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, nos acostumbramos muy rápidamente a esto. No creo que haya sido único de los docentes. Por ejemplo, un montón de juzgados en Argentina se hicieron virtuales para, si hay algún abogado acá, algo que se venía resistiendo mucho, se tuvo que hacer por obligación y ahora ya quedaron virtuales. Pero en el caso de los docentes a mí me parece genial cómo nos adaptamos rápidamente. Sí, para aportar respecto de las tres profesiones que vos mencionaste, posiblemente la que pre-pandemia estaba más avanzada en la adaptación al entorno digital es la arquitectura. Hace mucho que los arquitectos diseñan en computadora, maquetean de esa manera, comparten con los clientes, etc. La medicina está escindida en lo que es el procesamiento de la información, del tratamiento y el contacto con el paciente. Hace mucho
Los médicos trabajan mucho con sistemas informáticos para analizar, procesar información y en algunos casos en cirugía para operar a distancia. Pero la asistencia, la comunicación paciente, médico, etcétera, no estaba muy desarrollada, por decirlo de alguna manera suave. Con la pandemia se aceleró enormemente. La abogacía es una profesión altamente textual y muy tradicional. Resistió los embates de lo digital y en lo que hace al contacto con los clientes se aceleró mucho durante la pandemia, y lo que está pasando ahora es la informatización de los códigos. O sea, los códigos legales en los países del mundo son textos, digamos, en Estados Unidos son 4 millones de palabras, por ejemplo. Tienen enormes contradicciones internas que son fáciles de resolver con inteligencia artificial. Hay todo un movimiento dentro de la profesión legal para incorporar la información legal al entorno digital, cómo se construyen las leyes, cómo se aplican, etcétera, para evitar las contradicciones, porque lo que hace la informática es que hace saltar muy fácilmente cuando hay contradicciones lógicas en el texto. Entonces, de esas tres, esa es un poco la secuencia. Yo creo que no hay profesión ni industria que no esté atravesada por esta transformación digital, y además hubo una aceleración de un montón de procesos fíjense, el otro día estaba leyendo lo que es compras a distancia, ¿no es cierto? El mayor índice de utilización se dio en las personas que nunca habían comprado previamente, con lo cual ahí se produjo una revolución total. Yo creo que prácticamente todas las industrias tuvieron altísimo impacto. Bien. ¿Más preguntas? Otra. Ahora vamos a leer. Para Alejandro Melamed, ¿cómo humanizar los dueños de las empresas? Es una buena pregunta. Podríamos empezar porque vengan acá primero y que vean algo de esto. A ver, yo creo que el proceso de humanización está vinculado con el entendimiento de para qué se hacen los negocios. ¿Cuál es la razón? Número uno. Y número dos, que el mejor plan de negocios sin las personas apropiadas es solamente una expresión de deseos. Y en muchas empresas, en muchos negocios, se ven espectaculares expresiones de deseos sin el talento y sin la cultura apropiada. Me parece que no puede ser por obligación, tiene que ser un tema de diálogo, de convencimiento y sobre todo de empezar a reformar ciertas creencias muy profundas. No se hace un día para otro y evidentemente hay gente que se va a resistir mucho más, gente que se va a resistir mucho menos, y yo tenía un jefe que me dijo, o cambian o los cambio. Lamentablemente a los dueños de los negocios no lo podemos cambiar nosotros, así que eso es más complicado, ¿no? Así que diría, hay que intentarlo, pero también a veces, y esto no es menor, cuando uno trabaja en este tipo de organizaciones y tiene la posibilidad de elegir, a veces uno tiene que decir, me voy de acá porque no es mi lugar. Y eso también está bien hacerlo en determinado momento. Hay una lógica que trato de transmitirla en el libro. Nosotros pasamos las horas más importantes del día, los días más importantes de la semana, las semanas más importantes del mes, los meses más importantes del año, los años más importantes de nuestras vidas en el trabajo. Si no hacemos esto en un lugar que nos gratifique, que nos permita conectarnos con nuestras pasiones, en el cual podamos liberar nuestra mejor versión, estamos mal, estamos complicados, y por eso tanta gente en la jaula de oro, ¿no? Tenemos acá una pregunta. Doctor. ¿Qué tal? Doctor Llano, ex doctor. Eso lo debo hacer. Soy Alejandro Anderli, que trabajo en Salesforce, y primero quiero salir a comprar los 2 libros ya y leerlos y devorarlos, pero quizá la respuesta se puede inferir leyéndolo. Igual me gustaría jugar a algo. Me gustaría que por un momento ustedes sean los encargados de real estate de una compañía que tiene 1000 empleados, no es una fábrica, tiene oficinas, tiene que renovar el contrato de alquiler, tiene un presupuesto X, que es bastante grande, y tiene que salir a buscar un espacio para renovar su alquiler para que los empleados tengan un lugar donde ir. ¿Cómo distribuyen ese X? Pero usted, en torno Perdón, te hago una pregunta. Cuando decís cómo los distribuyen, ¿a qué te refieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a conseguir un espacio espectacular para 1000 personas? ¿A qué le vas a hacer foco cuando vas a conseguir ese espacio? ¿Cuántos años de contrato de alquiler?
Sí, el mínimo que te dice la ley, 3. En este país, digamos así. Sí. 3 años en este país. Elegimos el plazo. Ok, ¿tu empresa dónde está? ¿Los 2.000 empleados dónde están? Iban antes a trabajar todos los días en la oficina. ¿Pero la oficina dónde está? Acá en Buenos Aires. Hablamos solo Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, 1.000 empleados en el centro. ¿De qué trata la empresa? De lo que quieras. No, porque cambia mucho. Manufactura, servicios, procesamiento de información. Marketing, ventas, administración de cualquier empresa. Ok. Ojo de buen cubero, necesitas no más de 150 espacios. Eso quería escuchar ahora. Sí. No, digo, porque depende mucho, es una fábrica, es distinto de... No, te dije que era una fábrica. Ok. 150 espacios, digamos, que la gente vaya no más de 2 veces por semana, los espacios sean rotativos, incluso para los jefes. Si calculo que si es marketing, etcétera, hay mucha gente que está en la calle, que está viajando además. Y yo no lo ubicaría la oficina en un lugar particularmente apetecible y pagaría el premium de eso, porque la gente en general cada vez más va a estar disociada en white collar work, no en blue collar, pero en white collar work va a estar cada vez más disociada del lugar donde trabaja, ¿correcto? Con lo cual eso te implica enorme cantidad de ahorros, ¿sí? Porque estás para mucha menos gente, enorme cantidad de ahorro porque te está yendo a un lugar que de repente no es tan premium, no es eso lo que va a hacer que alguien vaya a su lugar de trabajo, y a lo largo del tiempo, eso incluso posiblemente después de 5 años baje un 30%. El mundo está yendo en ese área, en la gente, digamos, que es white collar y que puede elegir a dónde ir, y a la que vos la tenés que atraer, le tenés que dar en parte lo que quiere. Esa no es la mayor parte de la masa laboral. La mayor parte de la masa laboral no puede elegir dónde trabaja, no puede elegir de lo que trabaja ni dónde trabaja en el mundo. En general, digamos, con suerte tiene trabajo en muchos lugares, pero en ese sector del mercado laboral yo creo que es ahí hacia donde estamos yendo. Yo no me dedico a eso, así que es una respuesta, digamos... Era un juego. Sí. Yo complementaría esto. Primero, no alquilaría un solo lugar. Yo pondría en 2 o 3 lugares más pequeños, uno en zona norte, otro en zona sur, otro en centro. Número 1, oeste. Punto número 1. Punto número 2, tenemos que definir para qué ese espacio. Yo creo que no es un espacio donde la gente va a trabajar. Creo que tiene que ser un espacio de interconexión personal. Porque si va a ir a la oficina a comunicarse por Zoom con otro, no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que lo que tendría son espacios de reuniones de 2 personas, de 3 personas, de 5 personas, de 10 personas, y lo que sí haría es parte de esa inversión, dedicarla a equipar a las personas, un tema que ustedes hablan en el libro que está muy, muy interesante, equipar para que en sus casas puedan tener la infraestructura requerida como para trabajar adecuadamente. Ahora, creo que mucha de esta gente no va a trabajar en algún momento de sus casas, sino va a ir al working from anywhere, desde cualquier lugar de la ciudad, de la provincia, del país o del mundo. Entonces, ahí creo que ya no va a ser un problema del lugar que le doy, sino fundamentalmente de la conectividad que le doy para que pueda estar con nosotros enganchado permanentemente. Pero a priori los costos de real estate van a bajar un montón y se va a tener que invertir plata en cosas que antes no se invertían. Si no, llaman a los muchachos de SITS que están acá y te lo resuelven en 2 minutos. Y otro Ahí ya tiene la solución. comentario es que lo haría que fuera un lugar lindo. La gente trabaja en su casa, es un lugar donde elige estar, es un lugar... Si vos haces una oficina, no importa tanto el lugar, porque puede ser en zona norte, en zona sur, no tiene que ser en el centro. Es un lugar donde sea muy agradable estar, donde tengas ganas de ir. Porque si vos querés que la gente vaya, aunque sea 1 o 2 veces por semana, tiene que ser un lugar que la gente diga, qué suerte, hoy me tengo que ir a la oficina, me voy a encontrar con la gente. No tiene que ser un bajón. Excepto que no quieras que vayan. Entonces, si no querés que vayan, sí, tiene que ser un lugar muy deprimente. Pero si querés que vayan, aunque sea 1 o 2 por semana, hay que poner plata en eso. Otras preguntas. Ahí, dale. Realmente quería preguntar si algunas empresas que todavía no están con el trabajo en home office o el híbrido, ¿será porque los dueños de esas empresas tienen temor a perder el control de lo que está pasando dentro de su organización? Pasar de una empresa, de un lugar, a que cada quien esté en su casa,
muchas veces hay miedo del dueño de la empresa a perder el control, a no poder saber dónde está y cómo manejar esa situación. Una de las evoluciones que se produjo con el home office es pasar del control a la confianza. Previamente se pagaba por cantidad de horas que la gente calentaba la silla. Tenías que mostrar tarjeta, poner el dedo. Esas son lógicas que lo que me importa es cuántas horas estás acá. La verdad que para la mayoría de los trabajos no importa cuándo empezaste, cuándo terminaste, cuántas horas, sino lo que vos producís. Entonces, la tendencia, y esto, digamos, a nivel de confianza en la gente, es te doy los objetivos, acordamos lo que tenés que cumplir y hacelo en el horario y en el momento que vos quieras, excepto que tengamos que tener actividades en el mismo horario 2 o más personas. Punto número 1. Punto número 2, hace poco me estaban comentando que en una institución militar fueron al home office. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fíjense la lógica, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Cada persona, cada una hora tenía que reportarse que estaba conectado. No entendieron nada, digamos, exactamente al revés, ¿no? Seguían con la lógica. Cada una hora tenían que reportarse por WhatsApp, estoy conectado, estoy conectado. Un dato, este es un estudio que hizo Microsoft y que Silvi me lo prestó, me lo pasó. ¿Cuál es el factor que más molesta a las personas cuando trabajan en sus casas? No es el tema de tener que trabajar las horas, no. Es la cantidad de notificaciones que reciben. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan desde sus casas tienen como una especie de cargo de culpa por estar ahí. Entonces piensan que si viene una notificación, ya sea de WhatsApp, de mail, de lo que sea, inmediatamente tienen que cortar lo que estaban haciendo. Entonces baja la productividad ahí. Y esto es parte de lo que está revisando los protocolos, qué tengo que responder y qué no, y cómo coordinamos entre nosotros, cómo va a ser el sistema comunicacional. Hay una pregunta en virtual. Sol, ¿la traes? Sí. ¿Podrían comentar sobre el cambio en el mercado de trabajo, ya que ahora existe la competencia entre individuos en distintas geografías? ¿Qué tanta flexibilidad, velocidad de adaptación por parte de las empresas y legislaciones en el ámbito laboral deberían ajustarse, ¿no? Miren, paso un aviso parroquial. En el libro están los casos de SITS y de DIL. Son las dos empresas que resuelven, y acá tenemos representantes de ambas, ¿no? ¿Dónde está Talín? Ahí está. Son las dos empresas que resuelven este tema. A ver, básicamente voy a decirlo así muy velozmente. DIL lo que se ocupa es que cualquier persona trabajando en cualquier lugar del mundo pueda recibir su compensación acorde a la ley en compliance, ¿correcto? Esta sería la mega síntesis. Eso lo hace DIL. Lo que hace SITS es tener los mejores talentos que no quieren trabajar en las empresas, sino para las empresas, gestionar proyectos donde vienen algo así como los simuladores. Vienen, resuelven el tema y después se van. Entonces, estos son dos casos que esto está sucediendo y esta es una evolución en el mercado de trabajo que hace 5 años no existía este concepto. Menos. ¿DIL cuánto tiene? 3 años. Y ustedes 3 años. Es decir, es todo tan veloz y tan rápido. Estos son los cambios que están viendo. Ahora, por otro lado, también hay cada vez más la tendencia de trabajar para diferentes lugares y tener experiencias novedosas. Las personas lo que buscan son no cantidad de años de experiencia, sino cantidad de experiencias en esos años. Y esta es la lógica, tratar de brindar experiencias que sean increíblemente fascinantes y donde puedan aprender, divertirse también, sobre todo las generaciones jóvenes, y hacer cosas distintas, hacer y conectarse con cosas novedosas. Un comentario para la señora que preguntó sobre control. El control a veces es de los jefes y a veces es propio. El otro día, un estudiante de la maestría en Business and Technology me dice, no, me bajé el sistema de la empresa, el celular, para que vean que estoy online. Digo, pero ¿alguien te obliga? ¿Cómo te controla? No, pero sí ven que estoy online todo el tiempo. Incluso cuando estoy en mi casa, no sé, voy a lavar el auto, a tanto entrar al celular y porque después de 10 minutos de inactividad eso te aparece amarillo, colorado, no sé. Entonces él se logueaba desde el celular para poner que estaba en verde. Pero no porque alguien se lo exigiera de la empresa, él trabaja por resultado, sino porque él pensaba que había, y no solo él, sus compañeros también, como obviamente estas cosas. Entonces muchas veces el cambio no es solamente de los jefes, digo, para pensarlo también
nosotros, sino propio, ¿no? Como, bueno, yo hago mi trabajo, me pagan por resultados, esto es lo que consigo al final del día, al final de la semana, al final del mes. No hace falta que esté con el icono verde todo el tiempo, incluso cuando, no sé, me fui a lavar el auto o buscar a mi hija al colegio. Entonces tienen que cambiar los jefes, las jefas, pero también tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Como esa idea de contesto rápido así ven que estoy online. Bueno, hay cosas que no se justifica contestar rápido, qué sé yo, que no son tan importantes. Yo creo que en el libro ustedes citan a Byung-Chul Han, ¿no? Sí. Bueno, hay un autor coreano que es espectacular que habla de la sociedad del cansancio. Básicamente lo que dice es, hace muchos años había un señor feudal y tenía sus siervos. Hoy en día somos nosotros que en nuestras cabezas nos ponemos la obligación de hacer cosas que nadie la pide, pero nos obligamos más de la cuenta, ¿no? Más o menos en la síntesis. Sí, claro. Es muy, muy interesante ese libro, chiquitito y súper piola. Una pregunta. Acá tenemos. Sí. Los tres confluyeron en el tema de que la pandemia fue como el hecho disruptivo que hizo la explosión tecnológica para que la podamos usar en la cotidianidad. Habla bien de la tecnología o del desarrollo tecnológico, habla bien de la gente que se pudo adaptar y seguir adelante y poder usar esa tecnología. Pero la pregunta es, ¿qué dice de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones educativas, que tuvimos que esperar un hecho disruptivo de esa magnitud para poder explotar lo que teníamos desarrollado, digamos? Porque la pregunta es a futuro es, ¿cuánto quizás tenemos atrasado de otras áreas que no podemos hacerlo explotar por este tipo de cosas? Hay un estudio, lo cito en el libro, de la Deloitte University, y ellos hacen como curvas, y lo que dicen es, la tecnología crece exponencialmente. Nosotros las personas vamos un paso más atrás, las empresas 2 pasos más atrás, pero las políticas públicas varios pasos más atrás. Es el problema, dice, porque siempre vienen corriendo de atrás, y es lo que pasó, a un caso bien argentino, ¿no? Lo que pasó con las empresas de plataforma, ¿no? Con Pedido Ya, etc. Hasta enero, febrero del 2020 se discutían si eran legales o ilegales, y después pasaron a ser indispensables, y todos vivimos gracias a Pedido Ya, Rappi, etc. Entonces, un poco ese estudio lo que decía es, los estados por la naturaleza propia van mucho más atrás, y en general cuando está instalado el tema, recién ahí salen con la solución en lugar de adelantarse, ¿no? Esa es una de las miradas, pero seguramente ustedes tienen más. Sí, no, es interesante la intervención. Para ponerme un poco meta, en la intervención yo detecto un tono de que la tecnología, digamos, o el cambio, la aceptación de la tecnología es necesariamente positiva y es igualmente positiva para toda la sociedad. Y no es necesariamente así. Parte de lo que hizo la pandemia en la intersección, digamos, crisis de salud pública y tecnología, fue acentuar las inequidades. Hay un estudio muy interesante de Claudia Romero, que es una economista de Ditela, perdón si menciono una colega de la competencia, donde ella, digamos, estudió los chicos que tenían escolaridad a través de la computadora y los chicos que tenían escolaridad a través del teléfono celular, porque no tenían computadoras en la casa en Buenos Aires. Un ex profesor de la casa, colega de amigo nuestro, Hernán Galperín, que ahora enseña en la Universidad de California del Sur, replicó de alguna manera el estudio en los barrios marginales en Los Ángeles y encontró lo mismo, que en el caso de la pandemia, ¿sí?, hubo un aumento de la inequidad en lo que tiene que ver con los outcomes, los, digamos, resultados educativos, de acuerdo a cuál es la base instalada de tecnología y cuáles son las capacidades, las habilidades de utilizar. Lo mismo pasa en muchas otras áreas de la vida social. Lo que quizás deberían hacer los estados, o donde quizás se debería enfocar la política pública, es en reducir esas inequidades y no, como muchas veces suele hacerse, utilizar los recursos del erario público para, digamos, equitativamente desarrollar la tecnología, porque hay base instalada en el sector privado que favorece a ciertos grupos sociales y desfavorece a otros grupos sociales. La segunda observación respecto de la pregunta es, digamos, no es que nosotros pasamos del entorno urbano al entorno digital, porque el entorno digital es necesariamente mejor. Tener el entorno digital desarrollado nos permitió pasar mejor la pandemia. Pero hay toda una serie de correlatos que tienen que ver con las crisis actuales de salud mental, que tiene que ver con, están asociados con este pasaje brutal del entorno urbano al entorno digital. Y
aumento en la prevalencia, por ejemplo, las cosas que decía Alejandro, en suicidios e intentos de suicidio, sobre todo entre los más jóvenes. Alcoholismo, abuso de sustancias, violencia de género, etcétera, que han... Violencia doméstica también. Exactamente, que han acontecido en los últimos 18 meses, se han acelerado. Con lo cual, si bien la pandemia es cierto que aceleró un proceso que ya existía, posiblemente 10 por 1. 25, 26 meses de pandemia es como si fueran 25, 26 años. Pero no todo eso es necesariamente bueno, no todo eso es necesariamente equitativo. Lo que quizás deberíamos hacer ahora, que nos dedicamos a estudiar esto, los líderes de la industria, los líderes en política pública, es en este gran experimento en el que todos hemos improvisado durante los últimos 2 años y medio, ¿qué lecciones sacamos para construir un entorno digital mejor, para pensar, repensar el trabajo de una manera que sea más equitativa, más justa y que nos permita realizar el propósito que queremos cada uno de nosotros y nosotras tener en la sociedad en la que vivimos? Puede ser, sí, puede ser en el entorno digital o puede ser que algunas cosas, digamos, esto es mejor hacerlo en el entorno urbano, en el entorno físico, no necesariamente más digital es mejor para todos. Entonces, voy a dar un ejemplo muy claro. Mi hijo estaba en sala de 3 cuando empezó la pandemia. Bueno, nunca se conectó a un Zoom, nunca le interesó. Para un chico de 3 años el Zoom es una cosa totalmente abstracta. Entonces, podemos estar de acuerdo en que el jardín de infantes es bueno que sea presencial. Después podemos ver que hay programas de posgrado, por ejemplo, que está muy bien que sean por Zoom. Hay gente que los quiere hacer en todo el mundo, no necesariamente tenemos que estar todos en la misma aula al mismo tiempo. Esto es genial hacerlo híbrido. Pero no se puede hacer híbrida una sala de 3, una sala de 4 porque se pierde mucho. Entonces, yo partiría de la base de que más digital es mejor y que hay otra cosa que nos estamos perdiendo que tal vez sea mejor porque, no sé, no hubo una disrupción que nos obligara a probarlo. Y un tema que ustedes trabajan, sí, Teníamos una última pregunta. Yo levanto la mano varias veces. Rebeca, vamos a ir cerrando. Vamos, Benita. Dale. Me había quedado cuando alguien preguntó cómo alquilar y tener lugar, y vos decías, queremos que el empleado vaya, que tenga un mejor lugar. Estoy pensando en la otra contraparte del home office, y es cómo, si se tiene en cuenta que mucha de la gente que trabaja en la casa no trabaja cómoda, no está en espacios cómodos, tiene mucha gente alrededor, familia alrededor, y entonces vos hacías un Zoom en esta época y vos veías pobres que la mujer y el hijo pasaban y el perro. Digo, no todos tienen la comodidad para trabajar en la casa, y digo, si hay una mirada sobre eso, porque no todos trabajan cómodos en la casa. Y además hay una diferencia de género, ¿no? En esos casos, muchas veces, muchas mujeres trabajando en su casa con los chicos alrededor, Totalmente. dando vueltas, mamá, bueno, ¿cómo va a poder trabajar esa persona? Habito experimentado, lo digo, ¿no? Está la otra Lo que pasa, sí, pero en realidad ¿sabes qué tiene que ver con lo siguiente? Lo que se hizo no es home office, lo que se hizo es working from home. ¿Cuál es la diferencia? Home office es una política, una estrategia, una infraestructura. Ustedes trabajan mucho el tema de infraestructura, un liderazgo y una cultura que te permiten trabajar de esta manera, haciendo una evaluación si la persona tiene las condiciones para trabajar desde su casa o no las tiene. Acá de un día para otro se dijo, vaya a trabajar a las casas. Nadie preguntó si tenías computadora, siquiera si tenías internet. Andá a trabajar a tu casa, y después de algún tiempo se empezó a normalizar eso. Yo creo que en el futuro, si se trabaja auténticamente en políticas de home office, todas estas cuestiones hay que considerarlas previo a decidir, porque si no, es muy injusto para el que menos tiene y menos chances va a tener, ¿no? Ahí les recomiendo, hay una entrevista a Mayra Arena, que es una chica espectacular, que dio una charla TED, que tiene en su cabeza a los pobres. Ella lo que dijo es, los que hablan de home office entienden que la gente pobre tiene solo, y ella lo dice así, tiene solo una mesa en la cual todos almuerzan, alguno a lo mejor duerme, hay una sola cama para todos, no hay conexión a internet. ¿De qué me hablan de trabajar en las casas? Y realmente tremendo, ese reportaje está espectacular y coincido plenamente con ella. Y hablar de la gente que es cajera de supermercado, recolectora de basura, hace limpieza, esa gente no puede hacer home office, o sea, no se puede pasar los productos del supermercado con un escáner en tu casa, tenés que estar ahí. Posiblemente también desaparezca ese rol en poco tiempo. Es parte de la van a hacer otros trabajos, digamos, van a estar atención al cliente y otras cosas, ¿no? Limpiar va a seguir siendo necesario. Sí, eso sí, limpiar, todo lo que es físico totalmente. Recolectar basura, seguir siendo recolectar basura, eso no lo vas a poder hacer desde tu casa. Un comentario solamente sobre San Andrés.
sobre la universidad, nosotros sí nos fijamos que los profesores tuvieran computadora, que tuvieran conexión a internet en la casa, y la universidad sí se ocupó de hacerle llegar laptops y conectar a internet a los pocos profesores que no tenían. Para agregar esto, Eugenia asumió el liderazgo del Departamento de Ciencias Sociales en plena pandemia. Sé de los dolores de cabeza que tuvo en asegurarse Y de también hay muchos todo eso. profesores que decían, no quiero que me vengan a conectar internet a mi casa gente que no conozco porque pueden contagiar. Entonces era gente mayor, entonces lo que hay que hacer era arreglar quién va, cuándo va, todo eso para... Sí. Sí, pero hay un dato que no es menor. Hace muchos años que doy clase en la UBA. 150 alumnos. Teníamos prácticamente ausentes, todos presentes y todos conectándose y fascinados, porque muchos cerraban 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Estaban fascinados y lo que está sucediendo hoy es no quieren volver a la presencialidad y se está dando algo que Silvi también me lo enseñaste, que es la paradoja híbrida. Quieren estar juntos, pero quieren estar en sus casas. Entonces, o una cosa o la otra, ¿no? Y este es el gran dilema que tienen muchos jóvenes. Yo dije que era la última, pero acá me pidieron, por favor, allá. Esta sí es la última. Sí, sí. La última. Bueno, felicitaciones a todos. Mi pregunta es hoy, ¿qué es lo que ustedes creen que hace a un gran lugar para trabajar? ¿Sigue siendo lo mismo de antes? ¿O eso cambió? ¿Tiene que ver con el propósito, con los mismos valores de antes o cambió? Porque a veces esto de lo digital se olvida que, no sé, esto de lo humano, el propósito, el estar comunicado, sentir pertenencia es igualmente válido que antes o más importante porque ahora quizá no nos vemos. Lo primero que te diría es que no todo el mundo considera un gran lugar para trabajar las mismas variables. Sí, lo que se está viendo como tendencia es propósito número 1, naturaleza del trabajo, qué es lo que haces. Lo más interesante es que la compensación no está en primer lugar ahora. Y esto es lo que cambió la secuencia tradicional. Ahora, no está en el primer lugar cuando no estás en necesidades básicas fechas. Una vez que estás en ese nivel, obviamente que el dinero es lo más importante. Ahora, hay algo que me parece hoy se está agregando y es la posibilidad de tener libertad para elegir. Yo creo, no es que la gente quiere o trabajar en su casa o en la oficina, quiere tener la libertad de elegir cuándo es necesario trabajar en la casa, cuándo es necesario trabajar en la oficina. Ese es el punto central. Y sobre todo las nuevas generaciones buscan libertad en ese sentido. El caso más interesante es Netflix. Ellos tienen el concepto libertad con responsabilidad. ¿Qué significa esto? Los empleados dentro de un marco eligen lo que quieren. Inclusive pueden elegir la cantidad de días de vacaciones que ellos se toman. Pueden tomarse 364 días si quieren. Ahora, el día 365 tenés que dar cuenta de los resultados que te pidieron. Y si no cumpliste, ahí está. Entonces, estos son los límites. Dentro del límite todo, fuera del límite nada. El concepto es libertad con responsabilidad. Sí, es una pregunta muy rara, pero yo diría... O sea, ¿qué hace un gran lugar para trabajar? Que hagan algo que te cobre, que te movilice, que tengas ganas de hacerlo, que te levantes todos los días de tu vida con ganas de hacerlo. Eso es un privilegio increíble. La mayor parte de la gente no trabaja en un lugar donde todos los días se levanta, incluso en el entorno digital. Decimos la gente que trabaja moderando imágenes de Instagram. Ven unas cosas horribles. O sea, ven unas cosas horribles todos los días de su vida. Para que nosotros no las Para veamos. que nosotros no las veamos. O sea, hacen un trabajo horrible para hacernos más fácil una experiencia que a nosotros nos parece muy agradable. Entonces diría, además de que tenga un propósito, que se reconozca que eso es un trabajo, todo esto también está en Ghost Work, que se les den beneficios, porque la libertad es genial, arriba de las necesidades básicas y satisfechas. Si tenés libertad, si te cae un diente y no te podés arreglar, agradeces mucho la libertad, pero seguís no teniendo un diente. Entonces pondría un piso básico a la libertad y diría, bueno, arriba de eso libertad, pero reconozcamos que hay un montón de trabajos horribles y que queremos que haya gente que lo siga haciendo. Lo que yo agregaría es que esta es una perspectiva muy norteamericana, pero la gente hoy en día, sobre todo de lo que intuyo esta generación para abajo, porque lo puede expresar más, pero también de mi generación, que intuyo que no son la misma, si hay una variable en los estudios sociológicos y psicológicos que yo he visto en los últimos 20 años acerca de qué hace un contexto laboral eficaz, y una variable subvaluada es la diversidad. Los contextos laborales siguen siendo dominados por determinados grupos, por los hombres, por la gente blanca, por la gente heterosexual, etc. Y eso genera enormes pérdidas para las organizaciones, porque hay un montón de perspectivas
habilidades de vivencias y experiencias que sienten que no tienen lugar, ¿sí? Con lo cual no las contribuyen, que en la práctica no lo tienen, ¿sí? Entonces, yo creo que si hay una variable, un killer app, digamos, a nivel organizacional, es la diversidad. No es la diversidad para decir somos diversos y mostramos figuritas, es realmente corporizar, ¿sí?, la diversidad y abrevar de lo que pasa cuando uno trae no una sumatoria de perspectivas, sino una integración de diferencias. En ese sentido, yo creo que sobre todo se ve, yo lo veo, yo dirijo un programa de maestría ahí, donde el rango etario es entre 25 y 40 de los alumnos, y lo que yo veo es que es eso, digamos, la variable fundamental para ellos, y los estudios tanto psicológicos, sociológicos, a nivel organizacional, lo que muestran es que esa es la variable hoy en día que está subdesarrollada como un killer app a nivel de performance. Y que está evolucionando de diversidad a inclusión. Diversidades que sean diferentes, inclusión es valorar los que sean diferentes, mejor que sean distintos, porque eso nos contribuye a la innovación, a la creatividad, perspectivas diferentes. Estamos en el camino, ¿no? Obviamente que hay pocos que auténticamente lo estén haciendo. Yo lo que veo es que muchos lo hacen para el check del PowerPoint, ¿no? Pero auténticamente todavía hay bastante resistencia. Bien. La conversación es